Hola, bienvenidos a Notivisión, una semana más con mucha información. Estaremos con ustedes, Beatriz Jiménez y José Navarro. Así es, muy buenas tardes para usted, José, y para todos nuestros amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en estos 60 minutos de información. De inmediato les presentamos nuestros titulares. Estas son las informaciones que les presentamos en la siguiente edición de Notivisión. Hoy, en horas de la madrugada, un joven de 30 años fue asesinado de una puñalada en el cuello en la fila de Palmichal de Acosta. ¿Cómo trascendió el simulacro nacional en nuestra región? De esto y más hablaremos en nuestra entrevista de fondo. La Iglesia Católica celebró este domingo la Caminata por la Vida. Le traeremos todos los detalles de cómo se vivió en la Vicaría de los Santos. La Municipalidad de Tarrazú avanza en la construcción de la capilla de velación y la estructura multifuncional. El detalle de estas y otras informaciones a continuación. Gracias por su compañía. Muchas gracias por su sintonía. Iniciamos de inmediato con el detalle de las informaciones y en el ámbito de los sucesos, ya que este lunes, en horas de la madrugada, un joven de 30 años fue asesinado en la fila, esto en Palmichal de Acosta. Cerca de las 7 de la mañana de este lunes, varias personas vecinas de la fila de Palmichal de Acosta ubicaron sin vida el cuerpo de un joven identificado como Jonathan Fernández Chavarría, de 30 años de edad, conocido como Chucky y vecino de esta localidad. El área de recreación para niños fue el lugar del hallazgo. El cuerpo fue encontrado en posición fetal y el mismo presentaba una lesión bastante profunda de arma blanca a nivel de su cuello. Se presume que los asesinos acabaron con la vida de Fernández en horas de la madrugada. Según vecinos, Fernández había salido de prisión días atrás, situación que lo determinarán las autoridades correspondientes. Al lugar se desplazó personal de Cruz Roja de Tabarcia, quienes declararon sin vida al joven. Por el momento se tiene detenido a un hombre de apellidos Ureña Quesada, quien figura como sospechoso de este asesinato. El mismo quedó a las órdenes del Ministerio Público. Un autobús de la empresa Amusoc se incendió este domingo en la ruta que conduce a la zona de Los Santos. El autobús venía de San Isidro del General cuando en el sector conocido como la S, los pasajeros se vieron sorprendidos por una extraña luz en el interior del automotor. Así fue como inició el incendio en la parte trasera del autobús. Así es, Beatriz, amigos televidentes, este autobús, como lo vemos en estas imágenes, venía pues sobre el sector de la S y los pasajeros vieron como una extraña luz en el automotor. Así fue como se enteraron del incendio. Esto en la parte trasera del automotor fue donde inició este incidente. Ahí vemos en imágenes ya el autobús ardiendo en llamas. Y algo también importante es que verdad no hubieron personas que resultaron heridas o afectadas por este incendio. Sí, el autobús se fue consumido por la totalidad de las llamas. Continuamos con más, ya que tras la suspensión de la venta de diésel en la bomba de San Francisco de León Cortés, la ARECEP realizó un abordaje por medio de una mesa de trabajo el lunes anterior en Santa Marta de San Lorenzo de Tarrazú. Abordaje integral en la zona de Los Santos con motivo de la venta de combustibles alterados que se está dando en la región. El pasado 1 de agosto, la ARECEP ordenó por medio de una medida cautelar la suspensión de la venta de combustible diésel de la estación de servicio San Francisco, ubicado en San Francisco de León Cortés, por vender diésel alterado, lo que representa un riesgo inminente tanto para las personas usuarias como para la estación que presta el servicio. Se ha propuesto en el último plan estratégico y en el marco de lo que la ley le define, dar un abordaje integral a todas las situaciones que permitan realmente garantizar el acceso a los servicios públicos de calidad. Mediante este abordaje integral, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos realizó este lunes 12 de agosto una mesa de trabajo con el propósito de informar sobre los riesgos para las personas usuarias y los efectos en los equipos automotores que pueden provocar el uso de combustibles alterados. Además, se brindó información sobre procedimientos y consejos
para los usuarios en caso de inconformidad con los servicios públicos que reciben. En la mesa de trabajo participaron personas usuarias en combustible diésel de los cantones de León Cortés, Tarrazú y Dota, representantes de las municipalidades, instituciones públicas, cooperativas y asociaciones de desarrollo integral. En la actividad estuvieron presentes también expertos técnicos de la ARECEP, tanto del área de energía como de atención al usuario. Con lo que respecta a la estación de servicio San Francisco, ya se levantó la medida cautelar. Se hizo un segundo estudio, una segunda prueba y ya sale el combustible con las normas de calidad establecidas, por lo tanto el 9 de agosto se procedió a comunicar formalmente el levantamiento de la medida cautelar. Sin embargo, en este afán de colocar a la persona usuaria en el centro de la acción reguladora, hemos emprendido una serie de acciones enfocadas en la promoción de los derechos y de la participación social de los usuarios. La ARECEP se encuentra vigilante de los servicios regulados y continuará con la inspección por medio del programa de evaluación de calidad de los hidrocarburos. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismos lanzó una herramienta de crédito para mujeres con ingresos medios. La línea de crédito para vivienda bajo el nombre Crece Mujeres, dirigida exclusivamente a mujeres de ingresos medios, con una tasa de interés inicial de un 7% a un 7.5% durante los primeros 5 años, y el monto a financiar puede ser del 90 o 100% y por un plazo de hasta 20 años. La creación de esta herramienta busca garantizar el ejercicio de las mujeres de sus derechos financieros y la obtención de vivienda propia. Es un producto bastante innovador. Busca reafirmar el compromiso del INBU con las mujeres dentro de nuestros fines institucionales. Nos implicó muchas cosas, nos implicó estudiar los datos, nos implicó diseñar el producto, nos implicó asegurar el presupuesto, implicó correr el modelo financiero, hacer un trabajo de estudio de mercado, trabajar también en la marca, en la comunicación, indagar un poco sobre la oferta inmobiliaria accesible, que se podía acceder con esta línea de crédito. Esta herramienta se da a partir de la Declaratoria de Interés Público del Gobierno firmada en junio pasado para impulsar programas financieros de vivienda para la población de ingresos medios, mediante la cual se busca generar de forma equitativa posibilidades para todos los habitantes del país en el acceso a vivienda. Erradicar la exclusión financiera de las mujeres pasa indudablemente por reconocer ese tipo de discriminaciones históricas que hemos vivido las mujeres en lo económico, en lo social, en lo político, y cómo eso nos ha situado en un sitio desfavorable en nuestra sociedad, que nos hace más vulnerables a cualquier tipo de violencia. Empoderar a las mujeres, que ellas sientan que ese techo bajo el que viven es suyo y de su familia. La línea de crédito es para compra de casa, incluye lote y hasta 58 millones de colones, construcción en lote propio de hasta 35 millones de colones o para compra de lote y construcción por primera vez de hasta 58 millones de colones. Estamos anunciando uno que es realmente especial, porque no solo une los esfuerzos del gobierno por acompañar a las familias de ingresos medios a la vivienda digna, sino también en búsqueda de saldar esa brecha que bien decía doña Patricia, la ministra de la Condición de la Mujer, de acceso a crédito, en donde mayoritariamente hay un porcentaje importante, en donde tenemos todavía mayoritariamente acceso a crédito para hombres. Siendo Costa Rica un país que tiene un porcentaje importante de familias que están jefeadas por una mujer, nos parecía importante y pertinente poder generarle un acceso de crédito diferenciado a las mujeres de ingresos medios. Para optar por este préstamo, las mujeres deben contar con ingresos entre los 700.000 y 1.615.932 colones. Puede ser soltera, casada o en unión libre, con o sin hijos y ser costarricense o residente permanente. El crédito será para un plazo de 20 años. No se cobrarán gestiones legales ni honorarios. Con lo que respecta a la tasa de interés, esta dependerá del porcentaje del monto a financiar. Los recursos asignados para esta línea de crédito provienen del superávit específico de la Ley 9016, una ley destinada a la consolidación de patrimonios de vivienda por parte del INBU,
y se encuentran disponibles en las cuentas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Al volver de la pausa, ¿cómo trascendió el simulacro nacional en nuestra región? De esto y más hablaremos en nuestra entrevista de fondo. Continuamos con más de Notivisión y pues le doy la bienvenida a don Héctor Blanco Ábalos, el director de Rescate Urbano. Muchos de ustedes quizás hoy en la mañana a las 10 en punto se sumaron al primer simulacro nacional, también conmemorando el 50 aniversario de la Comisión Nacional de Emergencias, y pues es importante hacer un análisis de la importancia de este simulacro para pues, nuestro país y cómo estar preparados para en una eventual emergencia poderla pues, hacer la evacuación y demás de la mejor manera. Héctor, primero la importancia y el objetivo de un simulacro, porque mucha gente dice que pues, no es lo mismo un simulacro de un evento pues, real. Sin embargo, precisamente el simulacro viene para eso, de una evaluación, para cómo actuar ya en tiempo real. Bueno, primero que nada, buenas noches por la invitación. En realidad, felicitar a la Comisión Nacional de Emergencias. Creo que es una gran iniciativa. Alex Solís es una persona con una visión muy amplia en este tema, un conocedor, un experto, podría decirlo, a nivel internacional, que conoce bastante las instituciones y las necesidades del país. Un simulacro como estos es, como lo decía, en el Comité Municipal de Emergencias, es una gran oportunidad, es una buena iniciativa, un comienzo para el país en prepararse en eso. No sé cuántos años tenemos que no se hacía este tipo de cosas a nivel nacional, o más bien es la primera vez que se hace a nivel nacional, pero tiene una gran importancia. Hay que hablar con base a las experiencias que se han dado en el terremoto de México, el pasado terremoto de México en el 2017, precisamente se hizo un simulacro previo al terremoto y esto facilitó, inclusive muchas personas sobrevivieron gracias al simulacro, porque la gente ya en horas de la mañana habían vivido la experiencia del simulacro y cuando se vino el evento, el sismo, que llaman ellos, pues lograron seguir las rutas de evacuación. Inclusive nosotros, cuando fue la etapa de búsqueda que participamos propiamente en el terremoto, nos dimos cuenta que muchas personas sobrevivieron gracias a eso. Inclusive en las rutas de evacuación fue donde los grupos de búsqueda y rescate internacional comenzamos a buscar, porque sabíamos que la gente había estado en el simulacro y que buscaba las rutas de evacuación. Otro ejemplo, las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas lograron sobrevivir muchas personas de todos esos edificios tan grandes, porque tenían ya planes de evacuación, tenían las rutas de evacuación ya que habían entrenado, ya se habían preparado. Entonces, hay que recordar también que estamos en un país altamente sísmico, que aquí tenemos una falla como la de Pangolín, que ya hay estudios del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, donde un sismo podría ocurrir en esta región, de una gran intensidad, con una afectación bastante importante, y tenemos que estar preparados. Esto no se debe tomar como un juego, como un vacilón. Muchos inclusive dicen que es una vagancia, y en realidad no es una vagancia, tenemos que estar preparados. Esto nos puede salvar la vida. Así es, bueno, ahí tenemos, Héctor, mientras la entrevista vamos a ir viendo imágenes de diferentes instituciones, empresas, organizaciones de nuestra región que se sumaron a este simulacro. Aquí vemos el caso de Copesantos, vemos ahí Copedota. Algo importante, se habla que a nivel nacional más de 1 millón de personas, daba de esos datos la Comisión Nacional de Emergencia, el mismo presidente, a nivel de nuestra zona, Héctor, ahí una estimación importante porque hubo pues un buen movimiento, ¿verdad? Yo que estuve en San Pablo, fueron bastante las personas que se sumaron. Claro, si sumamos los centros educativos como el Colegio de San Pablo, inclusive que son 740, bueno, tenemos un registro, hicimos un link en la mañana, una hoja de registro, y yo estimaría que más de 3.000 personas participaron en la zona de Los Santos en lo que fue el simulacro. Creo que se tomaron la seriedad del caso. Importante, por ejemplo, hay empresas, tengo un registro de 3 empresas que la evacuación efectiva fue alrededor de 3 minutos, entonces el tiempo es muy importante en esto. Miren, a veces dicen que esto es perder el tiempo. Para el terremoto de Cinchona, mucha gente no quiso evacuar, inclusive desde sus casas, no evacuaron, y eso bastó para que un deslizamiento acabara la vida de las personas. Tenemos el caso aquí en la zona del deslizamiento del Llano de la Piedra también, saber cuántas personas tal vez hubieran sobrevivido si hubo una rápida evacuación, si se hubiera alertado, si se hubiera dado ese tipo de cosas, cuántas personas hubieran sobrevivido. Entonces
vemos que, por ejemplo, ahí ahorita están las imágenes de Copesantos que yo estuve acá un rato, logré que eran 3 minutos que duraron y la gente salió exactamente al punto de reunión. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Okay, estas son imágenes en la municipalidad de Tarrazú. Ahí están todos los funcionarios sumados al simulacro. Otra cosa importante, usted hablaba en los hogares y demás. ¿Debo yo como jefe de hogar, como familia, tener mi ruta de evacuación, mi punto de encuentro? Que eso es poco visto, Héctor. Creo que estos simulacros, como usted lo decía, la importancia viene a eso, que reflexionemos hacia tomar esa cultura de la prevención. En Costa Rica no tenemos cultura de prevención, hasta que sucedan las cosas, ¿verdad? Decimos, lástima que no lo hicimos. Sin embargo, debemos en nuestros hogares establecer, y qué consejo daría usted para determinar esos lugares importantes. Bueno, primero que nada hay que tener claro que debemos desarrollar un plan de emergencia, o sea, ver qué riesgos tenemos en nuestras casas. A veces los mismos muebles o los mismos equipos están colocados donde está la ruta de evacuación. Entonces, si ya conocemos cuáles son nuestros riesgos, que tengamos o sea, si tenemos un río a la par, si tenemos riesgo de un deslizamiento, si tenemos riesgos desde el punto de vista estructural, puedes comenzar a desarrollar ese plan de emergencias que contemple los riesgos que se tienen, las vulnerabilidades, los puntos de reunión, las rutas de evacuación. A veces pensamos que la ruta de evacuación es la entrada principal. Bueno, pero si pasa el incendio en la entrada principal, si se colapsa la entrada principal, ¿hacia dónde vamos a salir? O sea, tener ese plan A, lo que llamaría yo, y plan B. Si el plan A no funciona, bueno, el plan B es el siguiente. No solamente pensar en sismos, pensar en un incendio, pensar en una inundación. ¿Cómo estamos preparados ahora? Nuestras casas, yo lo he dicho, bueno, ¿cuánto es el valor de una casa? Estamos hablando de que las casas andan alrededor de 6, 10 millones de colones, pero también ¿cuánto es el valor de la vida humana? No tiene precio. Entonces, ¿cuánto cuesta un detector de humo que usted va a una ferretería y le puede costar 5,000, 10,000 colones? Pero eso le puede alertar a usted para que usted en la noche se levante y pueda evacuar antes de que sea intoxicado por monóxido de carbono y un montón de productos, en un caso de un incendio. Entonces, debemos de comenzar desde nuestras casas, tener los botiquines. Hoy nos dimos cuenta, con la evaluación que hicimos, que muchas empresas tenían extintores, pero cuando llegaron a utilizarlos no les funcionaba. ¿Por qué? Porque tenían un año de vencimiento, por ejemplo, los extintores, o no tenían los extintores. Muchos lugares no tenían rutas de evacuación adecuadas. En las rutas de evacuación existían televisores, estantes y cosas de esas que le podían caer a la persona si en ese momento que salían corriendo, bueno, salían evacuando, perdón. Okay. En este caso, las imágenes que vemos en San Pablo, tanto lo que fue la escuela, los funcionarios municipales y el colegio, el punto de reunión fue el parque. Del parque al colegio es una distancia bastante, pues, digámoslo así, larga, ¿verdad? La escuela me pareció muy bien, incluso como tienen marcada esta cancha que está a la par por grupos. Tiene punto de encuentro, primero, segundo, tercero, ya la maestra sabe en qué lugar ubicarse. Eso me llamó mucho la atención, que ya está marcado, pintado sobre el piso de la cancha esta que está ahí en el parque. Claro, hay que tener en cuenta cuántas personas, qué tipo de instalaciones y qué cantidad de personas, porque depende de la cantidad de personas, yo también tengo que tener los diferentes puntos de reunión. Y si nos vemos cerca del parque, por ejemplo, o sea, cerca del Colegio de San Pablo, un punto de reunión para albergar más de 600 personas, casi 700 y resto, pues no existen las condiciones. Entonces hay que determinar los puntos de reunión donde podríamos evacuar esta cantidad de niños. Una modificación que se hizo en el Parque San Pablo en relación a la escuela fue que había unos cables de electricidad que pasaban cerca donde ellos tenían que evacuar, y esa modificación se hizo gracias a Copesantos. Entonces ya los niños tienen ubicado. Eso es lo que hay que buscar en los centros de trabajo y en las instituciones, buscar esos puntos de reunión que cumplan con estándares de calidad, más bien con ciertas condiciones, más bien lo deberíamos de decir, que no tenga electricidad cerca, que sea una ruta fluida, que tenga el suficiente espacio. Pensar también que si en caso de una inundación, el parque sería una buena alternativa, o más bien el parque se convertiría en un peligro para ellos. Entonces hay que tener variantes, ¿verdad?, puntos de reunión. Perfecto, ahora vamos a escuchar la entrevista, las declaraciones del presidente, don Carlos Alvarado, y también de don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Es un ejercicio para proteger a lo más importante que tiene el país, que son sus personas, su gente. Es un ejercicio para cuidarnos, es un ejercicio para que tomemos con la mayor de las seriedades
la seguridad de nuestros habitantes. Somos un país que por nuestras condiciones geográficas estamos expuestos a sismos, estamos expuestos en algunas ocasiones a huracanes y a otras situaciones. Y lo mejor que podemos estar es preparados, hacerlo con seriedad y con serenidad. Creo que esa cultura de la prevención es algo que tenemos que llevarle a toda nuestra ciudadanía. Hemos logrado el objetivo, nos trazamos una meta de preparar a más de 1 millón de personas para desarrollar este proceso de evacuación, y el último corte de participantes nos da cuenta de 1.174.000 personas, más de 450.000 niños y niñas que están debidamente inscritos en el ejercicio y que han evacuado a lo largo y ancho del país. Aproximadamente 18.000 a 19.000 personas con discapacidad, lo que nos hace también cumplir la meta de tener un ejercicio altamente inclusivo. Los simulacros de emergencia, los simulacros en general, se desarrollan con el fin de practicar. Bueno, hoy tenemos a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y algo interesante, y quiero que escuchemos una entrevista también con Luis Madrigal. En 60 años de historia de Copedota casi, hoy es el primer simulacro que realizan, decían en una información que nos enviaron un comunicado de prensa. Entonces creo que también viene a, pues, generar y despertar, ¿verdad? Ya tienen sus departamentos de salud ocupacional y demás. Entonces yo creo que este simulacro vino a incentivar muchas cosas y a ordenar un poquito, ¿verdad?, esos temas en muchas organizaciones. Así que veamos. En Copedota decidimos participar en este simulacro a nivel nacional por una razón muy especial, y es que sabemos y somos conscientes de la importancia de estar preparados. Acá tenemos una brigada de primeros auxilios. Adicional a eso, en coordinación con el equipo de salud ocupacional, hicimos toda una logística para que hoy pudiéramos tener este resultado. En la empresa lo que hicimos fue reuniones por departamentos, nos enfocamos en tener líderes a cargo del proyecto, los representantes de cada una de las áreas, de manera que la comunicación fuera muy fluida y el procedimiento fuera exitoso. Se diseñó toda una estrategia de comunicación para que cada uno de los colaboradores, dependiendo de donde estuviera laborando, pudiera evacuar al destino que ya estaba predefinido en las diferentes áreas de negocio de la organización. Tanto para atender circunstancias que son ajenas al día a día de la organización, como desastres naturales o terremotos, afectaciones de clima, como a lo interno también, estar prevenidos para una emergencia, ver la reacción y estar preparados para ello, es lo que nos hace a nosotros participar activamente en este tipo de actividades. Perfecto, Héctor. Hay lugares que pueden ser, ¿cómo podemos decirlo?, pues más vulnerables que otros, quizás hospitales, hogares de ancianos, donde hay personas que por su condición, que hay que sacarlos en silla de ruedas, en camillas. ¿Cómo establecer ahí si yo tengo, por ejemplo, un adulto mayor en la casa o el hogar de ancianos, por ejemplo, Los Santos, allá en Acosta, que ahorita vamos a ver las entrevistas, tienen que tener una logística pues mucho más amplia? Claro que sí. Bueno, la experiencia que nos da fue el hospital Calderón Guardia cuando se quemó. Ahí requería una logística. Ahora, veámoslo como un terremoto, un megaterremoto, un terremoto de 6.9, 7.1, donde estos hogares se van a ver afectados, un hogar de ancianos, un hospital o una clínica. Los cuerpos de socorro del país no van a dar abasto. Entonces, ¿quiénes van a hacer las atenciones iniciales? ¿Quiénes van a hacer las evacuaciones? Las personas o los funcionarios que trabajen ahí. Porque recordemos que, por ejemplo, una estación de bomberos, tenemos una estación de bomberos solo para toda la zona de Los Santos. 4 o 5 bomberos que estén en ese momento en turno no van a ser suficientes para llegar a todos los lugares a hacer las evacuaciones, no van a llegar a todos los lugares a hacer los rescates. Entonces, el rescate inicial, y eso se ha visto en terremotos como en Haití, en terremotos como de México, que los primeros actores, los primeros respondientes van a ser los mismos funcionarios, las mismas personas que están ahí. Por eso, Naciones Unidas hoy en día dice que se deben de fortalecer las capacidades de respuesta local, y es a las comunidades, es a las empresas donde se debe entrenar en primeros auxilios, evacuación, incendios y este tipo de cosas, para que ellos puedan realizar las primeras acciones iniciales. Perfecto, en este caso vamos a escuchar las declaraciones de la administradora y también la fiscal de la Junta pues del Hogar de Ancianos allá de Acosta, quienes hoy estuvieron en este simulacro y que, como les decían, fue una práctica bastante sana.
donde incluso sacaron a algunos adultos mayores y demás para poder medir cómo es su reacción. Es que los resultados fueron muy satisfactorios debido a que los residentes participaron, ellos sabían dónde tenían que salir y sabían dónde tenían que llegar, ¿verdad? Las colaboradoras sabían qué tenían que hacer, cuáles sillas de ruedas tenían que tomar, a quiénes tenían que llevar en silla de ruedas. Entonces podemos decir de que ellas con esos ejercicios van a ir mejorando cada día más el procedimiento para poder sacar a este tipo de población. El protocolo a seguir era, a partir de que escuchaban la alarma, ellos ya tenían definido los pabellones y los cuartos de sismo, más que todo para evacuación. Entonces, ellas tenían que ir a los pabellones y a los cuartos que les correspondían. Si no estaban esa población en esas zonas, tenían que ir a las otras zonas en donde ellos están, que es comedor, capillas o terapia ocupacional, y dirigir a todas esas personas hacia el punto de reunión. Entonces, ellas ya sabían lo que tenían que hacer. Bueno, entiendo que esto es a nivel nacional. Entonces, aquí es muy importante hacer esto porque por la condición que tenemos aquí de las personas. Y me pareció muy bonito, me parece muy importante. Sí, me gustó. Bueno, yo estoy aquí como visitante, digamos, pero también soy fiscal del hogar de ancianos. Entonces, pues me pareció importante venir. Y lo que observé es que, en primer lugar, pues el personal estaba reunido con el administrador. Y lo hicieron muy bien. Observé que las primeras personas que sacaron son las personas que están en sillita de ruedas y las personas que están más delicaditas. Y sí, vi como que eso es lo más importante, y la calma que tuvieron las personas, eso me gustó mucho también. Bueno, estas eran las declaraciones de cómo se realizó el simulacro ya en Acosta, en el lugar de ancianos específicamente, y pues con Héctor. Otro tema, Héctor, una vez, por ejemplo, que termina el simulacro, si fue un sismo, como el caso de hoy, que era lo que simulaba, tengo que hacer una evaluación para poder decirle a mi personal, mi familia, ingresemos, no ingresemos, qué criterios debo tener para hacer esa evaluación. Claro, en el caso propiamente de sismos, antes de poder ingresar a la estructura, yo debo hacer una evaluación de los riesgos, una evaluación estructural. De hecho, ya hay tablas inclusive que se pueden utilizar a nivel de empresas para determinar si la estructura se puede ingresar o no se puede ingresar. Entonces, una de las acciones que se deben de hacer durante el simulacro es, yo no sé si se practicó, pero también el corte de fluidos. Hay que cortar los fluidos eléctricos, hay que cortar lo de gas, hay que cortar lo del agua, porque en estructura no se pueden dar electrocuciones o incendios, y también se puede dar lo del tema de los gases. Entonces, eso hay que revisarlo. Hay que revisar si las condiciones son aptas. Por ejemplo, no lo mismo una pared podría estar decretada que no es un peligro. Pero si ya vemos una columna, una viga que está fracturada, que tiene daños por compresión, que hay ya agrietamientos en columnas, vigas y este tipo de cosas, ya nos puede representar un peligro. O inclusive que de repente veamos el piso, donde un segundo piso está dañado, entonces se puede dar un peligro de colapso. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación. Para eso sí, se debería dar un entrenamiento básico de cómo hacer esa revisión del lugar antes de ingresar. Y una de las cosas que se tienen que fomentar es el análisis post-incidente, o sea, que después nos reunamos y veamos los aspectos positivos y las oportunidades de mejora. Esto lo hicimos en varias instituciones donde nos permite crecer, y este simulacro hay que tomarlo para ver cuáles son las oportunidades de mejora que debemos de fortalecerlas, ¿verdad? Ok, en las imágenes vimos a los estudiantes de la escuela de San Pablo, Manuel Castro Blanco, perdón, con las manos en la cabeza al salir. Y yo siempre recuerdo en la escuela que nos decían, si tiembla, métese debajo del pupitre. Son estas buenas prácticas, Héctor, pues para tenerlas en consideración. Bueno, lo importante es, durante el sismo, uno debería esperar que pase el sismo, la actividad fuerte, y buscar un lugar seguro. O sea, se han hablado de muchos lugares seguros, pero es importante también. En Japón, por ejemplo, los niños lo que tienen en sus mesas es un tipo, sacan de sus mesas y de repente se convierte, usted sabe que a ellos les gusta hacer las figuritas y todo eso, y algunos dicen que hasta se forma en un casco. Pero bueno, ¿qué tienen cerca los niños? Bueno, un mismo bulto, tienen un cuaderno que le va a dar mayor protección, porque si vemos las manitas, solo una cabeza no nos va a dar una protección en caso que nos caigan las cosas. Entonces, si tenemos un bulto o algo que podemos agarrar rápidamente y buscar la protección mientras salgamos, porque
Pensamos que es un solo sismo, pero también pueden venir réplicas que se nos pueden presentar. Entonces, o la caída de escombros, cuando vayamos avanzando en evacuación, se puede dar. Entonces, hay que buscar las buenas prácticas para hacer esto. Antes se hablaba de unos mitos del triángulo de la vida y todo esto, pero en realidad es muy relativo. Cuando uno ha vivido experiencias como el terremoto de México, el terremoto de Haití, donde uno ha visto, bueno, si hubieran hecho esto, si yo hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho? O sea, hubiera salido corriendo, hubiera quedado, o qué hubiera hecho. Realmente hay muchas hipótesis, muchas cosas, que realmente lo importante es aquí es ver que la gente que sobrevivió en el terremoto de México, en el terremoto de Haití, fue porque siguieron las indicaciones, porque evacuaron de una forma oportuna. Algo importante, el terremoto de México en el edificio Álvaro Obregón, yo estuve dentro de la estructura donde tenían computadoras y todo. Mire, la gente dejó los teléfonos, dejaron las computadoras ahí, ni siquiera les dio tiempo para cerrar. Y yo digo que en esa sala que nosotros entramos, la gente se salvó fue porque no se quedaron escribiendo, no se dedicaron a hablar por teléfono, sino salieron. Y esa gente probablemente, muchos de ellos fueron los que se salvaron. Perfecto, Héctor. Para terminar, también el día de hoy el presidente firmó el decreto. Todos los segundos miércoles de agosto, a partir del próximo año, se celebrará el Día del Simulacro. Es decir, se continuará haciendo anualmente estos simulacros. Importante, Héctor, para el país ya con una fecha establecida y demás. Sí, eso me parece súper bien. Hay algunos países que lo hacen por medio de memoria, o sea, no dejan pasar lo que sucedió anteriormente. En el terremoto de México, ¿por qué hicieron este simulacro? Porque ellos estaban conmemorando o más bien recordando ese terremoto y que tenemos que aprender. Entonces muchos países lo que hacen es que en una fecha en específica tuvieron alguna situación, entonces la vuelven a recordar anualmente. Pero esto definitivamente hay que hacerlo anualmente, no tenemos que perder eso. Por dicha, el presidente tomó una gran decisión para el país y esto va a representar la vida de muchas personas. Perfecto. Contactos, Héctor, si alguien desea, pues en su empresa, hasta su mismo hogar, tener recomendaciones, sentarse a hacer un plan de emergencias y demás. Claro, bueno, nos pueden localizar a Rescate Urbano Costa Rica al 8826 8679, 8826-8679. También pueden ver nuestra página web como rescateurbanocr.com y ahí vamos a tener también información a través de las redes sociales como Rescate Urbano Costa Rica. Perfecto. Muchas gracias, Héctor. Para servirle, gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Nutivisión. Hacemos un corte comercial, pero al volver, la Iglesia Católica celebró este domingo la Caminata por la Vida y traeremos todos los detalles de cómo se vivió en la Vicaría de Los Santos. Gracias por continuar informándose con Notivisión. Tras el reportaje presentado hace unas semanas sobre una familia que sufrió problemas a la hora de hacer los trámites del bono de vivienda, una arquitecta que participó en algunos de estos proyectos se refiere al tema, pues ella también fue afectada. María José Hernández Naranjo es una arquitecta de nuestra zona que realizó algunos planos para trámites de bono de vivienda a la empresa Vivienda Social, en la cual trabaja el señor de apellido Hidalgo y la cual por diferentes circunstancias se atrasó a la hora de presentar los papeles de varias familias para la obtención de un bono de vivienda, entre ellas la familia Sánchez Pereira que le presentamos hace unas semanas en nuestro noticiero. La arquitecta Hernández realizó en su momento 9 planos, de los cuales no recibió el dinero acordado, pues ningún caso ha sido aprobado. Esos 9 casos que logré completar dentro de mi responsabilidad, ninguno tiene resolución. De pronto, al inicio yo había tenido una conversación con él sobre mis honorarios, ¿verdad? Cosa que pues uno pacta al inicio como para tener una idea, un número, pero se sabe que el presupuesto le dice a uno el porcentaje exactamente que va a ganar. Pues obviamente eso queda, digamos, ya hasta el puro final se da uno cuenta. Puede andar por los 240, 250 más o menos, pero eso fue un tema que se conversó, nada más hablado. Sin embargo, se me dijo que no iba a recibir ningún dinero hasta que la casa no estuviera terminada, o inclusive tal vez algún adelanto, pero ya cuando el caso estuviera aprobado completamente. En este caso, ninguno estuvo aprobado.
Posterior a realizar estos planos, la arquitecta perdió contacto con el joven de apellido Hidalgo, lo que le preocupó aún más. En este caso, yo, como les dije anteriormente, pregunté cómo estaba el caso de los 9 bonos y se me dijo que habían tenido ese problema con Copealianza, que se iban a trasladar, entonces que eso requería un tiempo, ¿verdad? No pregunté más. Después de eso, uno sigue pues en sus labores profesionales y uno creería, ¿verdad?, que ellos se hacen cargo de lo que les corresponde. Entonces, después de eso, no recibí más información. Por esta situación, Hernández le preocupa que los afectados piensen que ella también tuvo que ver con esta lentitud en el proceso, cosa que no es así. La preocupación mayor en este caso mía es por el tema de la responsabilidad profesional ante las entidades públicas, en este caso los de vivienda, ¿verdad?, el INBU, el BAMBI, lo que sea, ¿verdad? Y también la responsabilidad que tiene uno con la gente más que todo aquí de la zona. Para mí es preocupante saber que me ve afectada en ese sentido, porque uno, además de ser profesional, también es humano y se preocupa por ese caso, ¿verdad?, por estas personas que están buscando una solución de vida, que es una vivienda, y de pronto pues queden truncados sus sueños. Por el momento, la arquitecta espera recibir noticias sobre el avance de estos proyectos y saber qué va a pasar con todas estas familias que... El Ministerio de Obras Públicas y Transportes desarrolla el primer curso teórico de manejo para personas sordas. La Dirección General de Educación Vial del MOP desarrolla en la sede regional de Cartago el primer curso teórico de manejo para personas sordas, acción que marca el inicio de un proceso para implementar la adecuación de este servicio y llevarlo a todas las sedes del país. Los ajustes, tanto en el curso como en la prueba, tienen como fin brindar igualdad de condiciones a esta población para que inicien su camino hacia la acreditación como conductores. El curso empezó a implementarse el pasado 23 de julio y concluirá con la prueba teórica el próximo 21 de agosto. En las clases se cuenta además del instructor con un intérprete del ESCO y en este primer grupo participan 18 personas. Además del curso, gracias al apoyo de CONAPDIS y el MEP, específicamente la Dirección Regional de Cartago, también se logró adecuar la prueba, de manera que cuando el usuario la acceda en la computadora se le despliega un video que le va traduciendo cada pregunta y las respectivas opciones de respuesta. A finales de julio, en la sede de Paso Ancho, esta prueba fue validada por 9 personas sordas de diferentes lugares y un intérprete, organizadas por CONAPDIS. Además, participaron funcionarios de la Dirección General de Educación Vial y el MEP. De acuerdo a la experiencia, tanto del instructor como del intérprete en este curso, se redactará un informe que permitirá evaluar, realizar ajustes y modificaciones oportunas con el fin de mejorar las próximas capacitaciones, por ejemplo, apoyar a personas que no se comunican por lesco, sino a través de comunicación visual gestual, o bien que manejan lesco pero no han sido oralizados, es decir, que no leen ni escriben español. Es importante destacar que los estudiantes que aprueben este curso tendrán el apoyo de un intérprete durante la prueba práctica también. Con un mensaje en favor de la vida y la familia, cientos de católicos tomaron las calles de Tarrazú, esto tras un llamado de los obispos. Las actividades se realizaron en todo el país. Tras la celebración del mes de agosto como el mes de la familia, fieles católicos se manifestaron ayer en distintas partes del país, haciendo un llamado en favor de la vida y la familia. Las parroquias de la zona de Los Santos se reunieron en San Marcos de Tarrazú, donde se realizaron actividades en la iglesia, así como un recorrido por las principales calles con un mensaje a favor de la vida como núcleo de la sociedad. El arzobispo emérito Monseñor Hugo Barrantes Ureña presidió la misa, antes dio un mensaje a los fieles. Dice las Naciones Unidas, la familia es el fundamento de la sociedad. Oigan, pero eso no lo dijo, ¿quién fue? Padre Gerardo, no, la ONU, Naciones Unidas, la familia es el fundamento de la sociedad. ¿Quiere que lo asuste más? ¿Qué dice el artículo 51 y 52 de la Constitución Política? Ahora que llegan, vayan y la buscan en la biblioteca.
Dice, la familia es el fundamento de la sociedad y merece la protección del Estado. Constitución política. La familia es el fundamento de la sociedad y merece la protección del Estado, no que el Estado la ataque. Y en la Asamblea Legislativa ya se quiere reglamentar el aborto contra la vida y la vida es sagrada. Hay un mandamiento, no matarás. Y la vida es sagrada desde el primer momento de la concepción del niño, el óvulo fecundado, hasta la muerte natural. Los fieles católicos portaban pañuelos celestes con el lema "Con María celebramos la vida", utilizado en la pasada romería Cartago el pasado 2 de agosto, mientras que en la catedral, en San Isidro General, Monseñor extendió un mensaje por las familias, mencionando que la causa aún no está perdida. Insisten en que se llame matrimonio a la unión de las parejas del mismo sexo, con todo respeto, el respeto que nos merecen las personas que se consideren diversas. Los cristianos nos oponemos a que se declare matrimonio ese tipo de uniones. Estamos de acuerdo en que se les reconozcan sus derechos propios de una sociedad de convivencia, sí, derechos que vienen con la misma dignidad humana. Pero estamos en contra de que se les equipare con la unión matrimonial tradicional y sacramental, pues ellos no pueden dar vida, por tanto no pueden estar en favor de la vida y por tanto no pueden formar tampoco una familia. Esta causa no está para nada perdida. Los cristianos de Costa Rica nos estamos fortaleciendo en nuestra convicción de que si se pierde la familia, se perderá la sociedad. A partir del próximo 25 de agosto se tendrá la apertura, además del Centro de Atención Integral de las Familias, conocido como CEDIOFA, que se instalará en la parroquia de Santa María de Dota y brindará apoyo espiritual y psicológico gratuito a las familias de nuestra región. Pasamos a temas agrícolas, ya que el sector ganadero de nuestra región inició la capacitación de Nama Ganadería para implementar este programa en sus fincas. Si en materia ambiental se refiere, el sector ambiental agrícola es una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero, contabilizando el 60.5% que corresponden a actividades agropecuarias. De ahí, el 28.6% corresponde a las emisiones del sector ganadero. Esta emisión resulta de la baja eficiencia del proceso digestivo del ganado durante el proceso de fermentación entérica al alimentarse. Sin embargo, las fincas ganaderas además tienen una gran ventaja, que es la capacidad de secuestro de carbono. Es por eso que se inició la implementación del Nama Ganadería en nuestra región, con un primer taller en Copey de Dota, con productores de toda nuestra región. El primer taller que realizamos en un seminario de ganadería sostenible para la producción de leche, carne, en general todo lo que es producción bovina. Hoy hay charlas sobre ganadería sostenible en general, lo que es pastoreo racional, también está el uso del forraje botón de oro, hay una charla sobre las opciones de crédito con Fondo de Cooperación, que es una de las medidas para que los productores tengan opciones de dónde hacer sus mejoras en las fincas. Para los productores, este programa viene a mejorar sus prácticas en sus fincas, además de demostrar el compromiso del sector por mejorar y reducir la emisión de gases del efecto invernadero. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con la Cámara Nacional de Productores de Leche y con Corfoga, venimos implementando un programa que se llama Nama Ganadería. Estas son acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, en las cuales se implementan diferentes tecnologías en las fincas, como pastoreo racional, fertirriego de purines, fertirriego de violes, entre otras, entre un montón de tecnologías más, las cuales les ayudan a los productores a ser más rentables y a reducir su impacto en el ambiente y aprovechar de mejor forma todos los insumos que hay en la finca, como los pastos, como los bancos forrajeros, y tenemos también opciones de financiamiento con entidades como el Banco Nacional, Fondo de Cooperación, el BAC y COSIC. Este mecanismo es producto de la concertación público-privada para la transformación de la ganadería, promoviendo el uso de prácticas, tecnologías y medidas dirigidas al desarrollo de una ganadería climáticamente inteligente, rentable, productiva y socialmente sostenible.
después de la pausa comercial. La Municipalidad de Tarrazú avanza en la construcción de la capilla de velación y la estructura multifuncional. Gracias por continuar informándose con Notivisión y tal como veíamos en titulares, la Municipalidad de Tarrazú avanza en la construcción de 2 proyectos que buscan beneficiar a los pobladores de este cantón. Se trata de la capilla de velación y la estructura multifuncional. Ambas se encuentran en proceso de construcción y buscan mejorar las condiciones de los pobladores de este cantón. En el caso de la construcción de la primera etapa de la capilla de velación, se espera que quede terminada en aproximadamente 1 mes y medio. Después de esto ya podrá ser utilizada por quien lo desee. Por su parte, la segunda etapa está pronosticada para que inicie a principios del próximo año. En esta etapa se colocarán los acabados del diseño, que normalmente toman más tiempo, como son la pintura, cielo raso y el piso. Se hizo como muchas personas siempre comunican la necesidad que tienen, que las casas son muy incómodas, tras de que están pasando un momento muy difícil, se sienten ellos muy incómodos, el no poder tener un lugar para donde velar a sus familiares o recibir a la gente que viene a verlos. Entonces la municipalidad se puso así la mano en el corazón, oyendo ese llamado, y la capilla de velación va a servir para eso, va a ser un servicio gratuito donde las personas van a poder velar a sus seres queridos ahí, va a tener una cocineta, va a tener su salita, va a tener sus servicios, la I-7600, y si así lo quieren los familiares o quienes la utilicen, ahí mismo se puede hacer la misa para que procedan a sepultar a sus seres queridos. Con lo que respecta a la estructura multifuncional ubicada en el costado sur del Parque de San Marcos de Tarrazú, su avance es menor, ya que iniciaron hace aproximadamente 8 días. La semana anterior realizaron los trabajos de remoción de tierra y trazado. Una estructura que responde a las necesidades, ¿verdad? Realmente los usuarios, los verdaderos usuarios del bus, porque tampoco va a ser obligado, si eventualmente la compañía de buses no la quiere utilizar, no importa, pero va a ser es un lugar donde va a estar con 2 baños para la I-7600, van a haber hamacas, van a haber jardines, es una estructura integrada a la arquitectura del kiosco, de la iglesia y otras, entonces va a ser algo muy funcional, inclusiva, van a poder entrar a través de ella y pasar al parque, tampoco es que estamos, y realmente lo que se está utilizando es un 4% del total del área del parque. Además, dicha estructura contará con una isleta para que los buses puedan acceder sin afectar el tráfico. La acera mide 3 metros, vamos a cortar 1,5 metros de esa acera, las aceras deben de ser de 1,20 m públicamente, ¿verdad? Entonces se va a hacer un tipo de isleta donde los buses entran y recogen y se van. La estructura multifuncional tiene una inversión de 39,5 millones de colones, mientras que la capilla de velación tiene un valor de 22,500,000 colones. Iniciamos un recorrido de informaciones internacionales, ya que en un periodo de 8 meses, más de 500 migrantes han fallecido en su intento por llegar a un nuevo país en el continente americano. Venezolanos y guatemaltecos son las 2 nacionalidades que encabezan la lista en la región. De 384 en 2018 a 514 muertes en 8 meses de 2019, aumentó la tasa de mortalidad entre migrantes dentro del continente americano. El Mediterráneo tiene 5 o 6 veces más de lo que está pasando en las Américas. Joel Millman, vocero de la Organización Internacional de Migración, IOM por sus siglas en inglés, resalta que la cifra alcanzada se registró mucho más temprano durante el año que en ocasiones anteriores. Llegamos hasta 500 muertos en el mes de agosto. Normalmente pasa en septiembre, octubre, hacia diciembre algunos años. Alrededor de 60 cuerpos más han sido encontrados, pero a diferencia de los 514 nombrados anteriormente, de estos no se ha podido obtener información alguna respecto a su sexo, su edad y mucho menos de su nacionalidad. La tasa de mortalidad, según la IOM, ha tenido una tendencia de procedencia más que de destino para estos migrantes. Número 1 en Venezuela, siguiente Guatemala, Honduras, El Salvador, México, por supuesto, lo más cerca de los Estados Unidos. Vienen en muchas rutas en las Américas, no solo hacia Estados Unidos, hablan de migrantes que están rumbo para Chile, por ejemplo, para Brasil, para Colombia. Las vías marítimas han aumentado su peligrosidad para esta población y el creciente número de fallecidos lo demuestra. El año pasado, como 19 personas muertos
en el mar. Este año tenemos 151. Respecto a la frontera sur de Estados Unidos, Millman señala que por años la tendencia ha sido de una muerte diaria en la zona y que pese a la masiva migración, allí no se ha registrado un cambio notable en las cifras. Los adultos hispanos en Estados Unidos son más propensos al estrés causado por motivo de los tiroteos masivos, así lo revela un reciente estudio de la Asociación Americana de Psicología. Los adultos hispanos son 2 veces más propensos que los no hispanos a sentir estrés frecuente o constante relacionado con tiroteos masivos. Eso revela una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología, APA, después de los incidentes armados de las últimas semanas. Por ejemplo, en el de El Paso, Texas, el atacante asaltó intencionalmente a los hispanos, asesinando a 22 personas. Por esa razón, muchos hispanos ahora están asustados de posibles ataques futuros e incluso tienen miedo de ir a lugares como centros comerciales, escuelas o eventos públicos, afirma Jim Díaz Granados, subdirector de APA. Uno no tiene que experienciar el tiroteo uno mismo, solamente de ver lo que está pasando, le está pasando a los otros, y que uno puede identificar con las víctimas, es suficiente para tener este efecto de estrés y de no querer salir. Según la encuesta, los hispanos son más propensos a desconocer cómo enfrentar el estrés, por eso encontrar soporte puede ser crucial. Y ese soporte puede ser de nuestra familia, de nuestra comunidad, de amigos, y hablar de lo que está pasando. Porque si uno se encierra y no está hablando con nadie, está solamente con sus pensamientos, puede ser muy negativo. También el apoyo de un psicólogo puede ser importante, afirma Díaz Granados, quien subraya que el hecho de encontrarse en un tiroteo es muy improbable. Sin embargo, la percepción que uno tiene cuando ve las noticias y también cuando tenemos este hogar de odio y de racismo y que se está identificando poblaciones selectivas como los hispanos, eso puede elevar el efecto que tienen esas noticias. En conclusión, el consejo del doctor Díaz Granados es 1. No ver las noticias 24 horas al día, las cuales a menudo enfatizan los tiroteos, puede ayudar a reducir el estrés. En Estados Unidos, desde 2014, ha habido un promedio de 334 ataques masivos cada año, según Gun Violence Archive. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta por el aumento de casos de dengue en América Latina y el Caribe. Llevan más de 700 víctimas fatales y se espera un aumento en los casos. Según la Organización Mundial de la Salud, la región está atravesando un nuevo ciclo epidemiológico, por lo que alerta ante el aumento de casos de dengue en menores de 15 años. Hay un desplazamiento a edades jóvenes de la vida y estamos viendo que los grupos menores de 15 años están siendo muy afectados en algunos países con dengue grave y muertes en el caso de Honduras, México, en Guatemala, en algunos lugares en Brasil. En los primeros 7 meses del año, el dengue ha dejado más de 723 víctimas mortales, según la OPS, y pronostica que en los meses venideros la cifra podría ser mayor. Justamente hemos alcanzado esta cifra alarmante de más de 2 millones de casos en los 7 primeros meses del año. Estamos entrando en el mes 8, lo que vaticina que va a ser un año epidémico de los más grandes en la historia del dengue de los últimos 30 años en América Latina. Según los expertos, desde los hogares, las personas pueden acabar con los focos o criaderos de mosquitos para reducir su propagación, pero además hay que estar atentos a los síntomas del dengue. Si usted tiene un dengue y tiene vómitos muy frecuentes, esos vómitos están con sangre. Si usted ve algún sangrado de mucosa, de las encías, sangrado en los ojos o otro tipo de sangrado, si usted tiene dolor a nivel del abdomen, de la barriga, como un dolor de barriga intenso y está con dengue, son signos de alarma de gravedad. La OPS asegura que por la temporada de lluvia y calor en países como Honduras, Nicaragua, Guatemala y Brasil, el riesgo de adquirir el dengue es mayor. Yasmín López, Voz de América. Bueno, así llegamos al final de esta edición de Notivisión, agradeciéndole su compañía. Así es, muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas noches, bendiciones. Buenas noches para todos, bendiciones.